Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues ya hemos visto cómo hemos comenzado la semana con caídas. Lo veíamos en el vídeo del resumen semanal, que era una de las opciones que tenía, uno de los escenarios posibles, que viéramos caídas esta semana y que luego quizás viéramos un último repunte ya para ese final de año. Así que bueno, hoy además también ha hablado Lagarde, ha dicho que quizás no hemos tocado techo con la inflación, que se pueden seguir todavía subiendo los tipos de interés, y es que hay que tener en cuenta que Europa parece que va un poco más rezagada que Estados Unidos en esa subida de tipos de interés. Esto que ha provocado pues que el mercado apoyará esas caídas y se han incrementado un poquito más. Lo decíamos en el vídeo del resumen semanal, va a ser una semana muy movidita, hay muchos datos macro, va a hablar Powell también y como cada vez que habla Powell va a subir el pan. Así que va a ser una semana muy pero que muy interesante. Hoy vamos a ver tres acciones que están dando algún que otro síntoma de debilidad, así que vamos a analizarlas y no os lo podéis perder porque os va a resultar muy interesante. Las tres acciones que vamos a ver en el vídeo de hoy son Amber, Aircross y Telefónica. Vamos a ver el mismo síntoma de debilidad en las tres acciones, pero bueno, cada una tiene sus características propias, evidentemente. Bien, vamos a comenzar con Amper. Fijaros cómo al final de la semana pasada veíamos un último repunte en el que quizás el volumen aumentaba un poquito en la sesión del jueves, pero no era demasiado alto. Es decir, si lo comparamos con la subida anterior, pues era el volumen un poquito más bajo. Es decir, aquí ya nos soltaba la primera alerta. Además, la sesión del viernes dejaba una clarísima vela de indecisión que nos hacía pensar que quizás podríamos ver una corrección. ¿Y ahora qué hemos visto? Pues fijaros que desde los máximos que marcaba la sesión del 11 de noviembre hasta los máximos que veíamos la semana pasada, formaba una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Entonces esto nos podría hacer pensar que podríamos ver caídas en el mercado. Hoy de momento hemos visto una caída, pero la divergencia todavía no se habría confirmado. O lo peor, que nos podría adelantar una divergencia, que es una caída mucho más fuerte. ¿Dónde estaría la clave? Pues ahora mismo vemos cómo la clave estaría en esa zona de los 0,17, la media de 70 sesiones, que se encuentran los un poquito por debajo de los 0,17, 0,1692, 1693. Por lo tanto, ahora, si vemos que pierde esta zona de los 0,17, podría ser la confirmación de esa divergencia y ver caídas mucho más importantes en el gráfico. Si echamos un poquito a la vista atrás, vemos como la tendencia bajista es clarísima desde abril de 2022, que empezó esa fuerte caída en la cotización de Amber, y ahora puede que simplemente hayamos visto un rebote en toda esta caída para luego dar continuidad a esa caída que comenzó en abril. En el gráfico semanal vemos muy bien cómo es clarísima esa tendencia bajista y simplemente ahora puede ser el primero de los rebotes interesantes que hemos visto en esa caída. Ahora sí que es verdad que se ha mantenido en el rebote por encima de esa zona de soporte clarísima que marcábamos en los 0,16, y ahora si vemos que se cumple esa divergencia, ojito, porque podría dar continuidad a las caídas e irse a los mínimos que veíamos en octubre, y a partir de aquí cuidado porque si le da continuidad podría irse a los mínimos que veíamos en marzo de 2020. Bien, si seguimos con el gráfico de Aircross vemos una situación bastante parecida. Vemos una clara tendencia bajista desde mediados del 2022. Vemos como la situación de Aircross en el gráfico es bastante diferente. Tiene tendencias que a lo mejor duran un año, luego vemos caídas de otro año, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Y ahora, la verdad que habíamos visto un rebote muy interesante en el gráfico que nos podía hacer pensar que quizás la caída que veníamos viendo desde junio hasta octubre podría llegar a su fin y veríamos una recuperación muy fuerte. Fijaros como la que veríamos durante el año 2020-2021. Una tendencia alcista muy buena, o la que vimos, ¿por qué no?, entre marzo de 2022 y julio de 2022. De hecho, la zona de mínimos era muy parecida. Y bien, ahora, ¿qué vemos en el gráfico? Pues vemos como ha superado esa media 70 y de 200 sesiones, ha caído hasta la media 70, consolidándola como soporte. Esto es muy buena señal, pero fijaros ahora cómo en el repunte, en el último repunte que hemos tenido, podría estar dejando una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Esto qué significa? Pues ojo, que cuidado, porque si ahora vemos correcciones importantes en su cotización, podría confirmarla y ver caídas muy fuertes. En el caso de Aircross, ¿dónde estaría la clave? En no perder esas zonas de la media de 70 y 200 sesiones que ya estamos viendo que han actuado como soporte. Fijaros cómo en ese impulso que vimos a partir de mitad de noviembre veíamos un volumen bastante fuerte. Vimos una pequeña corrección, unas sesiones en lateral y luego vimos un nuevo impulso fuerte, pero el volumen que veíamos en la sesión del viernes, donde veíamos a continuación el rebote, era de un volumen muy bajito.
¿Esto nos indicaba? Que cuidado porque puede que no tengamos tanta fuerza. Y hoy ya hemos visto una caída de no ha llegado al 1%. Por lo tanto, podemos decir que estamos en lateral en esa zona de máximos. La clave ahora estaría en ver si se mantiene al alza y rompe la divergencia o vemos esa corrección. Cuidado ahora porque si viéramos la corrección podría irse hasta la media de 70 y 200 sesiones y luego a partir de aquí, fijaros cómo podríamos decir que quizás la divergencia no se ha cumplido, pero luego ver un nuevo impulso que a lo mejor no tuviera tanta fuerza y aquí formar un hombro, cabeza a hombro, ya a partir de aquí caer con muchísima fuerza. Así que vamos a tener que vigilar muy de cerca la cotización de Ercros. Vamos a verla también en el gráfico semanal. Y fijaros lo que comentamos. Vemos, por ejemplo, aquí una tendencia bajista de 2018 a 2019 que duraba un año. Luego quizás vimos un movimiento lateral, luego otra tendencia alcista, luego parece que caía, subía, caía. Es decir, no tiene una tendencia que se mantenga durante bastantes años. ¿Esto qué nos da oportunidad? Pues quizás de hacer un buen trading, por así decirlo, si lo sabemos aprovechar bien, pero también cuidado porque nos podría dejar atrapados porque los movimientos que tiene son muy fuertes y muy volátiles. Ahora fijaros que parecería que volvería a esa zona de los 3,80. Pero vemos esas señales en el gráfico diario que nos hacen dudar. Por lo tanto, habría que romperlas o que no se cumpliesen esas divergencias para poder dar continuidad. Si evidentemente ahora mismo vemos el gráfico diario que aunque ahora veamos una corrección hasta la media 70, luego vemos que se mantiene al alza con mucha fuerza y rompe los máximos que hemos visto ahora, pues sería una señal muy positiva de que quizás podría volver a esa zona muy cerca de los 4 euros o 3,90, donde tendría ese techo clarísimo en el gráfico. Y si nos vamos a la última de las acciones, es Telefónica. Si en las dos anteriores teníamos divergencia, pues en Telefónica también tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Pero fijaros que en este caso es un poquito más tímida. Aquí teníamos el RSI en 62,21 y aquí tendríamos el RSI, fijaros, en 60,42. Por lo tanto, un poquito más tímida, pero tenemos divergencia. Si a esto le juntamos que se encuentra ahora mismo cara a cara contra esa media móvil de 70 sesiones, mejor dicho, con la que se encontró ya el viernes y que las bandas de Bollinger se van cerrando y que parece que está en la parte alta, pues no habría que descartar ahora mismo una corrección. En principio, ¿qué puede ser? Una simple corrección, pero fijaros que el volumen ha aumentado ya un poquito, lo que nos hace pensar que la corrección podría durar algunas sesiones más. La clave, ¿dónde estaría? Pues quizás en esta zona, por aquí, por el medio de la subida, en la zona de 350, 355, que no perdiese esa zona. Si pierde esa zona y se va hasta los mínimos que veíamos a mitad de noviembre, la por ejemplo el 17 de noviembre, alrededor de la zona de los 3,45, pues mucho cuidado porque podría confirmarse la divergencia y volver de nuevo a los mínimos, incluso dar continuidad a la fuerte tendencia bajista que acompaña la cotización desde mitad de 2022. Vamos a verla también en el gráfico semanal y esto es lo que vemos desde julio de 2022, lo que veíamos en el gráfico diario. Pero si echamos la vista atrás, vemos cómo desde los últimos años, desde la 2015, la tendencia bajista es clarísima en la cotización de Telefónica. Así que es verdad que en el repunte que veíamos desde principios de este año conseguía superar esa media de 200 sesiones que parecía un reto muy complicado de hacer, así lo hizo. De hecho, fijaros cómo la consolidó como soporte y luego volvió a repuntar, pero fijaros aquí qué pasó, que dejó una clara divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Señal de qué? De que toda la tendencia alcista que venía acompañando a la cotización desde octubre de 2020, que llegó a su culmen a principios de este año hasta mitad del 2022 también, podría estar llegando a su fin, ya que comenzó una clara tendencia bajista, perdiendo esas medias de 200 de 70 sesiones y ahora quizás si vemos esa continuidad en el repote, como mucho, ¿hasta dónde podría llegar? Hasta la media de 70. ¿Por qué? Porque anteriormente había actuado como soporte y como resistencia. Fijaros que actúa muy bien en el gráfico de Telefónica. Vemos el gráfico diario de nuevo de Telefónica como esa media de 200 sesiones se encuentra a los 3,93, es decir, ahora, ¿dónde estaría la clave? Pues quizás si vemos un último impulso fuerte al alza, no habría que descartar esa zona de 3,90, pero va a ser complicado y más teniendo esta divergencia. Si vemos que la divergencia la rompe al alza, igual que veíamos con el cross, puede que sea un buen impulso que le mande hasta esa zona, pero si se acaba confirmando la divergencia y vemos caídas importantes, como decimos, por debajo de la zona de los 3,45, pues puede que acabemos dando continuidad a la tendencia bajista. Así que nada, esto es lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Como siempre decimos, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas
en el análisis técnico. Tenéis que ser vosotros los que toméis esas decisiones de compra y venta, porque os digo de verdad que va a ser la mejor forma de que aprendáis. Así que nada, nos veremos mañana de nuevo con un nuevo vídeo en el que veremos 3 nuevos análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.